El camino que trazó la sabiduría. Era una tarde soleada cuando Elías, un joven comerciante de telas, estaba sentado a la sombra de una higuera a las puertas de la ciudad. Su rostro aún ardía por la vergüenza que había sentido horas antes, cuando, una vez más, había sido engañado por un hombre de negocios con vista aguda y palabras más rápidas que las suyas. Las monedas que había cogido para comprar seda fina se habían convertido en telas toscas, y las risas de los demás mercaderes todavía resonaban en sus oídos como campanas de advertencia. Fue entonces cuando vio al viejo rabino Samuel, cuyos lentos pasos parecían medir cada palabra antes de que saliera de sus labios. El anciano se sentó a su lado sin ser invitado, como si supiera que allí había un corazón necesitado. Con una voz que llevaba el peso de décadas de observación, empezó a hablar no de telas ni de negocios, sino de un libro que pocos leían con la atención que merecía. Hay 10 advertencias en Proverbios que salvan al hombre de la ruina, dijo, mientras sus dedos nudosos contaban los puntos en el aire. No son consejos, son muros contra la locura. Y Laiche escuchó y, por primera vez en meses, su mente se calmó. 1. No seas sabio en tu propia opinión, PR 3, 7. El joven recordó cuando, seguro de su astucia, había ignorado la advertencia de un tejedor experimentado sobre la calidad de un lote de lana. ¿El resultado? Y los que se deshilachaban al primer toque. Descubrió que el orgullo es un comerciante que vende ilusiones a crédito y cobra con intereses humillantes. 2. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios se volverá malo, PR 13,20. Y Laiche recordó a su amigo Jonathan, cuya lengua afilada y risa fácil lo arrastraron a tabernas donde las decisiones se tomaban con vino en lugar de con razón. Cada mañana siguiente era un campo de batalla contra los arrepentimientos. Las empresas son semillas, murmuró el rabino. Cosechas lo que plantas en ellos. 3. El que guarda su boca guarda su alma, el que abre mucho sus labios se arruina, PR 13,3. Una vez, en un ataque de ira, Elías llamó ladrón a un cliente delante de testigos. La palabra voló como una flecha y regresó como una demanda que casi le cuesta la tienda. Las palabras son como los pájaros, dijo Samuel. Una vez liberados, no hay forma de recogerlos. 4. No seas garante de otro, PR 11,15. Su prima le había pedido que firmara un documento de préstamo. Es solo una formalidad, había dicho. Pero cuando su primo desapareció con el dinero, los acreedores llamaron a la puerta de Elías. La bondad sin prudencia es un pozo sin fondo, advirtió el anciano. Te sumerges en ello pensando en salvar a alguien y te hundes contigo mismo. 5. El que ama los placeres se empobrecerá, el que ama el vino y el aceite no se enriquecerá, PR 21,17. Elías vio su propio reflejo en esos versículos. Las noches en banquetes, los trajes caros comprados para impresionar, las monedas gastadas en fiestas que nadie recordaba al día siguiente. El placer es un amo exigente, suspiró Samuel. Págate con hambre. 6. No digáis, ¿cómo me vengaré? Esperad en el Señor, y Él os librará, PR 20,22. Cuando un rival difundió mentiras sobre sus tejidos, y Laiche planeó una represalia que lo dejaría en paz para siempre. Pero cuando lo ejecutó se dio cuenta de que la venganza era un fuego que primero quemaba las manos de quien lo encendía. Dios no necesita tu espada, dijo el rabino. Utiliza la justicia como un reloj, siempre a tiempo, nunca apresurada. 7. Mejor es lo poco con el temor del Señor, que un gran tesoro donde hay angustia, PR 15,16. Esa misma semana, un rico comerciante de la ciudad se ahorcó en su propio palacio. Se decía que sus riquezas no podían comprar el sueño que la culpa le había robado. Elías entonces comprendió que la paz no era un lujo, sino el único bien que no se podía quitar. 8. El perezoso no hará su tierra, por eso no recoge nada y busca mucho, pero no encuentra nada, PR 20,4. Recordó las mañanas en las que pospuso ir al mercado, los pedidos que dejó de hacer porque le daba pereza negociar. La oportunidad es como R. Yo, explicó Samuel. Pasa por tu puerta una vez. Si no lo tomas, llévate contigo lo que pudiste haber sido. 9. No os jactéis del mañana, porque no sabéis lo que traerá a la luz, PR 27,1. Elías había planeado una importante expansión de su negocio, pero una inundación destruyó sus existencias en una sola noche. El futuro es una página en blanco, afirmó el rabino. Escribe con lápiz, no con sangre.
10. Sobre todo, guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. PR 4,23. Y fue allí, bajo la higuera, donde Elías entendió. No fueron las telas, las monedas o los elogios lo que definieron su vida, sino las elecciones silenciosas, a quien escuchó, que habló, cómo respondió a la injusticia, donde depositó su confianza. El corazón es el timón, concluyó Samuel levantándose con dificultad. Si lo dejas en manos de tontos, el barco se hunde. El sol ya se estaba poniendo cuando Elías se despidió del anciano. Cuando regresó a casa, notó algo diferente, sus pasos eran más ligeros, no por falta de carga, sino porque ahora sabía el peso de las cosas que no llevaba, el orgullo, las deudas ajenas, las palabras amargas, la venganza. Esa noche, por primera vez en años, no soñó con ganancias sino con un camino estrecho y bien iluminado. Y cuando despertó, supo que la verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que, por la gracia de la sabiduría, había dejado atrás. La mañana siguiente llegó con un viento fresco que hacía crujir las hojas de los árboles a lo largo del camino de tierra. Elías vestía la misma túnica de siempre, pero ahora la ató con un gesto diferente, como si la tela guardara el recuerdo de la noche anterior. No había prisa en sus movimientos. Al salir, notó que sus vecinos lo saludaban con un saludo más largo, como si se dieran cuenta, sin entender muy bien por qué, de que algo en él había cambiado. En el mercado, donde antes caminaba entre los bancos de especias y las salas de comercio de los comerciantes, ahora caminaba con los ojos más abiertos. Observó al viejo Abe, el zapatero, remendando un par de zapatos con manos temblorosas, y recordó cuántas veces lo había ignorado, absorto en sus propias transacciones. Esta vez se detuvo. Abe, llamó, con una voz que le sonó extraña, más baja, más cercana. ¿Necesitas ayuda con estos cueros? El zapatero miró sorprendido y luego sonrió, dejando al descubierto unos dientes desgastados por el tiempo. Ah, Elías. Si no fuera orgulloso, diría que sí. Pero tienes cosas más importantes que hacer, ¿no? Nada más importante que esto, respondió Elías, arrodillándose junto al banco. Tomó la aguja gruesa y el hilo encerado que le entregó Abe y comenzó a coser, con torpeza al principio, pero con una paciencia que él mismo no conocía. Los otros mercaderes miraron a un lado, murmurando. Algunos rieron en voz baja, otros fruncieron el ceño, como si ese gesto rompiera una regla no escrita. Pero Elías no escuchó. Estaba ocupado demorándose en las puntadas, sintiendo el cuero ceder bajo la presión de sus dedos, mientras Abe contaba, entre costura y otra, sobre su hija que se había ido a una ciudad lejana, sobre las noches en que la soledad se le apretaba como un nudo en la garganta. Elías escuchaba, y con cada palabra que decía el anciano, algo dentro de él también se deshacía. Al mediodía, cuando el sol estaba alto, un niño corrió hacia ellos jadeando. «¡Tío Elías!», gritó el niño, tirando de su manga. «Tu hermana está enferma. La fiebre no desaparece y no quiere que llamen al médico». Y Laiche sintió que se le encogía el corazón. Metió la mano en su bolsillo, donde siempre guardaba algunas monedas para emergencias, pero esta vez dudó. No era dinero que su hermana necesitara. «Me voy ahora», dijo, levantándose. Antes de partir, colocó una moneda en el banco de Abe. «A la línea», explicó, sin más. El camino hasta la casa de su hermana fue corto, pero cada paso parecía llevar el peso de años de silencio. Miriam vivía sola desde que murió su marido, y Elías, aunque sabía de su soledad, rara vez la visitaba, siempre con la excusa de que los negocios no podían esperar. Ahora, al entrar en la pequeña habitación oscura donde yacía, empapada, sudando, comprendió que ninguna transacción, ningún beneficio, valía el precio de aquellas miradas perdidas. Se arrodilló junto a la cama y mojó un paño en el recipiente con agua fría. Mientras él le pasaba la tela por la frente, Miriam abrió los ojos, adormilada. «Viniste», murmuró, como si no lo creyera. «Estoy aquí», respondió Elías, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por irse. Pasó la tarde así, alternando baños de agua fría y palabras que no tenían por qué ser muchas. Por la noche, cuando finalmente bajó la fiebre, Miriam se quedó dormida con su mano en la de ella. Elías se quedó allí, observando el lento ritmo de su respiración, y pensó en todas las veces que había elegido el camino ancho en lugar del angosto, el ruido en lugar del silencio, la prisa en lugar de la permanencia. Cuando salió,
La luna ya estaba alta. En el cielo, las estrellas parecían más cercanas, como si el mundo se hubiera convertido en un lugar más pequeño e íntimo. Caminó sin rumbo hasta llegar a la plaza central, donde de la fuente aún goteaba agua fresca. Se sentó en la orilla, se quitó las sandalias y sumergió los pies en el agua. Fue entonces cuando vio acercarse la sombra. Una figura encapuchada se movió cautelosamente hasta sentarse junto a ella. «Has cambiado», dijo la voz, baja y familiar. Y Laiche la reconoció de inmediato. Era Raquel, la hija del alfarero, la misma que años antes le había pedido ayuda para salvar de la ruina el taller de su padre, y a quien él había ignorado, ocupado en un gran negocio de seda. «Fui un tonto», admitió, sin mirarla. «Pero creo que estoy aprendiendo». Raquel no respondió de inmediato. Se quitó la capucha, a la luz de la luna, Elías vio que sus ojos aún tenían el mismo brillo de antes, aunque ahora había una nueva quietud en ellos. «Mi padre murió el invierno pasado», dijo finalmente. El taller se incendió. No había nadie para ayudar. Elías cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras como una piedra en su pecho. «Lo siento», murmuró. «No vine por eso», Raquel negó con la cabeza. «Vine porque me enteré de lo que hiciste hoy. Con Abe, con su hermana. Y porque», vaciló, «porque todavía tengo una pregunta para ti». Y Laiche esperó, respirando profundamente. «Si pudieras volver», preguntó, «¿qué dejarías atrás esta vez?» Se miró las manos, callosas y marcadas por el tiempo. Pensó en las monedas que había contado, los contratos que había firmado, las palabras que había dicho y las que había dejado sin decir. Pensó en Samuel, en el viejo zapatero, en Miriam, en todos los caminos que había decidido no tomar. «Todo lo que me impedía ver», respondió finalmente. «Que la vida no es lo que acumulamos, sino lo que damos. Y que a veces, lo más valioso que podemos ofrecer es simplemente estar presentes». Raquel no dijo nada. Pero cuando él se levantó para irse, su mano rozó ligeramente la suya, como un perdón que no necesitaba palabras. Elías se quedó allí un rato más, escuchando el sonido del agua y el viento entre los árboles. Luego, cuando se levantó, supo que nunca volvería a ser el mismo. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque, por primera vez, estaba dispuesto a hacer las preguntas correctas. La mañana siguiente llegó con una luz diferente, como si el mundo hubiera sido lavado de la noche a la mañana. Elías se despertó antes del amanecer, se puso la misma camisa de lino que había usado el día anterior, ahora arrugada, con olor a tierra y humo de leña quemada, y salió sin rumbo. Caminó hasta la plaza central, donde los bancos todavía estaban húmedos de rocío y los pájaros se peleaban por las migajas que dejaban los primeros trabajadores que pasaban apresuradamente. Se sentó en el mismo banco donde, años antes, Samuel le había enseñado a reparar una suela desgastada. «Un zapato bien hecho dura más que toda la vida, muchacho. Pero es el camino que toma lo que le da significado». Elías cerró los ojos y vio las manos callosas del anciano, la forma en que la aguja se deslizaba entre sus dedos con precisión quirúrgica. Recordó que, en ese momento, esas lecciones le habían parecido una pérdida de tiempo. Ahora entendí que Samuel no estaba hablando de cuero e hilo, sino de algo mucho más grande. Un ruido de ruedas lo hizo regresar. Era el carretero que entregaba pan en la panadería de la esquina, el mismo que cuando Elías era niño le daba un trozo de pan caliente en las mañanas de invierno. El hombre saludó con la mano y Elías respondió con un gesto vago, como si despertara de un sueño. Luego, sin pensarlo, giró a la derecha y siguió la calle estrecha que conducía al antiguo barrio de los artesanos. Las casas de adobe aún estaban allí, algunas renovadas, otras casi en ruinas. En la tercera a la izquierda, la puerta de madera oscura estaba entreabierta. Y Laiche dudó, pero algo lo impulsó a seguir adelante. Abrió la puerta con los dedos y el olor a cera de abejas y a cuero envejecido lo envolvió. El taller de Samuel era casi el mismo, la mesa de trabajo cubierta de herramientas, los moldes de madera alineados en la pared, la pequeña estufa donde el viejo olvidaba la tetera hasta que el agua hirvió y desbordó. En un rincón, sobre un banco bajo, había un par de zapatos nuevos, aún sin dueño. Elías los tomó y les dio la vuelta en sus manos, eran simples, pero hechos con un cuidado que solo aquellos que aman el oficio son capaces de hacer. Debajo de la suela, grabada a fuego, había una sola palabra, Miriam.
Dejó sus zapatos en su lugar y se sentó en el banco donde Samuel pasaba horas contando historias mientras trabajaba. Recordó a Miriam, la hija del zapatero, que años antes se había ido sin avisar, llevándose las cartas que Elías nunca tuvo el valor de abrir. En ese momento pensó que el tiempo lo había borrado todo. Ahora me di cuenta de que algunas ausencias no son agujeros, sino semillas, cosas que crecen en silencio hasta que un día, sin previo aviso, brotan. Afuera se oía el sonido de pasos. Una sombra cruzó la puerta y Laiche miró hacia arriba. Era una mujer, ya no la niña que recordaba, pero con los mismos ojos marrones y la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. Sostuvo el pomo de la puerta, como si ella también dudara en entrar, y entonces vio a Elías. Tú, dijo Miriam, y su voz era la misma y diferente al mismo tiempo, como una canción que escuchas después de mucho tiempo y te suena familiar, pero con notas que antes no estaban. Elías no respondió. No hubo palabras para ello. En cambio, señaló los zapatos en el banco. Sigue haciendo el mismo trabajo, comentó entrando lentamente, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Algunos trabajos nunca terminan, dijo Elías, finalmente. Solo están esperando que regresemos. Miriam sonrió y fue como si el sol, que hasta entonces había brillado débilmente entre las nubes, de repente cobrara fuerza. Se acercó al banco, pasó los dedos por las herramientas y luego cogió un cincel y probó su peso en la palma. Mi padre siempre decía que tenías habilidades para esto, murmuró. Pero eligió otros caminos. Elías se miró las manos, marcadas por cicatrices que no eran de cuero, sino de papeles firmados, de apretones de manos que sellaron negociaciones, de puertas cerradas con demasiada fuerza. Por primera vez se sintió avergonzado no de lo que había hecho, sino de lo que no había hecho. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Por qué volviste? Miriam no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó un trozo de cuero del estante y comenzó a cortar, con gestos precisos, como si nunca se hubiera detenido. Porque algunas cosas, dijo, sin mirarlo, no deben olvidarse. Están por terminar. Elías entendió. No se trataba del pasado, ni de la culpa o el perdón. Se trataba de lo que todavía se podía hacer. De los zapatos que esperaban dueños, de las historias que aún podían contarse, de las manos que, incluso tarde, pudieron aprender a crear en lugar de simplemente poseer. Tomó otro trozo de cuero y se sentó a su lado. No sabía por dónde empezar, pero eso no importaba. Lo importante era estar ahí, con las herramientas al alcance, el olor del taller en el aire y el silencio lleno de posibilidades. Afuera, la ciudad estaba despertando. El viento llevó el sonido de las campanas del pueblo. Iglesia, niños corriendo a la escuela, vendedores anunciando sus productos. Pero dentro de ese espacio pequeño y polvoriento, el tiempo parecía haber encontrado su propio ritmo, más lento, más verdadero. Y Laiche no sabía lo que vendría después. Quizás nada cambiaría, o quizás todo cambiaría. Pero por primera vez en años no tenía prisa. Porque algunas cosas, como ahora entendía, no necesitaban apresurarse. Solo necesitan ser vividos. Cuero y tiempo. Los dedos de Elías temblaron levemente mientras sostenía la aguja de hueso, gruesa y desgastada por el uso. A su lado, Clara observaba pacientemente, con las manos ya ágiles después de años de coser no solo cuero, sino también las historias de quienes pasaban por su taller. Ella no dijo nada, pero la forma en que inclinó la cabeza, la forma en que ajustó la luz de la ventana para que iluminara mejor su trabajo, era una enseñanza sin palabras. No tiene por qué ser perfecto, murmuró finalmente, cuando Elías por tercera vez perforó el cuero en el lugar equivocado. El primer punto es siempre el más feo. Pero es lo que mantiene todo en su lugar. Él se rió en voz baja, un sonido ronco que sonó extraño a sus propios oídos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me reí así? Desde que cerró la relojería de su padre, desde que las deudas empezaron a asfixiar cualquier ligereza, desde que empezó a medir la vida en horas desperdiciadas y no en momentos vividos. Mi padre decía que un reloj bien hecho es una promesa, confesó Elías, pasando los dedos por la cicatriz en el cuero, donde se había deslizado la aguja. Prometemos que el tiempo no nos traicionará. Clara enarcó una ceja y las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron con su sonrisa. ¿Y engañado? Dudó. La pregunta dolió, pero no como antes.
No como un cuchillo, sino como un músculo inactivo que se estira. Sí, hizo trampa. O tal vez fui yo quien me traicionó, pensando que podía controlarlo todo. Ella asintió, como si ya supiera la respuesta, y empujó hacia él un trozo de cuero más suave, ya cortado en finas tiras. Entonces haz una nueva promesa. Pasaron las semanas y el taller se convirtió en un refugio. Elías llegó antes del amanecer, cuando la ciudad aún bostezaba, y se quedó hasta el anochecer, cuando la última luz del día se filtró por la ventana polvorienta, pintándolo todo de dorado. Aprendió a cortar sin desperdiciar, a coser sin que las puntadas se torcieran, a pulir los bordes hasta dejarlos tan suaves como la seda. Pero más que eso, aprendió a escuchar. Clara hablaba poco, pero sus historias parecían hilos sueltos que poco a poco iba juntando. Le habló de su marido, un zapatero que soñaba con hacer botas para reyes, pero murió antes de que se reconociera su trabajo. Habló de su hija, que se había ido a la gran ciudad y nunca regresó, ni siquiera cuando su madre enfermó. Y habló de sus clientes, el anciano que siempre pedía el mismo cinturón, incluso después de haber perdido tanto peso que la hebilla ya no cerraba, la mujer que calzó sandalias rotas y se fue con zapatos nuevos, pero dejó una nota con un verso de un poema. La gente no compra solo lo que necesita, dijo Clara una tarde, mientras Elías intentaba arreglar un bolso al que se le había soltado la correa. Compran lo que no tienen el valor de decir. Elías pensó en los relojes. En los clientes que llegaban apurados, que miraban las manos como si pudieran devolver lo que el tiempo les había quitado. Él mismo había sido uno de ellos. Un día, un hombre entró en el taller con un arcón de madera desgastado. Dentro había un par de botas viejas, con el cuero agrietado y las suelas casi destrozadas. Mi abuelo usaba estos, dijo el hombre, pasando los dedos por las marcas del tiempo. Era un vaquero. Caminó leguas con ellos. Clara recogió las botas con cuidado, como si fueran de cristal. No se puede arreglar, murmuró. Lo sé, respondió el hombre. Pero no quería tirarlos. Elías observó mientras Clara tomaba medidas, dibujaba un patrón y elegía un cuero que combinara con el tono descolorido de las botas originales. No estaba arreglando. Estaba recreando. A veces, dijo, más para sí misma que para ellos, lo que amamos no se puede salvar. Pero puede renacer. Esa noche, Elías no regresó a la habitación alquilada encima de la panadería. En cambio, se quedó en el taller, a la luz de una lámpara, con sus herramientas extendidas sobre el banco. Tomó un trozo de cuero oscuro, casi negro, y empezó a cortar. No tenía un plan. No había moho. Pero sus manos parecían saber qué hacer, como si el recuerdo de lo que había aprendido durante las últimas semanas estuviera grabado no solo en su mente, sino también en sus huesos. Cuando salió el sol, le mostró lo que había creado, una pulsera ancha, con un cierre de metal sencillo pero elaborado. No fue perfecto. Los puntos no eran uniformes y uno de los bordes estaba un poco desigual. Pero era tuyo. Elías se lo colocó en la muñeca y sintió el peso del cuero contra su piel. No era el peso de una carga, sino el peso de algo sólido. Algo real. Días después, Clara enfermó. Una fiebre que llegó sin previo aviso, que la dejó temblando bajo las sábanas, con la piel caliente como brasas. Elías llamó al médico, preparó té, se quedó a su lado mientras ella deliraba, hablaba de botas que nunca había terminado, de clientes que nunca pagaban, de una hija que nunca regresaba. No es justo, murmuró una noche, mientras mojaba un paño en la palangana de agua fría. Aún tenías mucho que enseñar. Clara abrió los ojos, nublados pero aún brillantes. Ya te enseñé, susurró. El resto lo aprendes tú solo. Murió 3 días después, con la mano de Ilaiche apretando la de ella, como si pudiera retenerla allí por un momento más. El entierro fue sencillo. Acudió poca gente, el hombre de las botas de su abuelo, la mujer de los poemas, algún cliente ocasional que había pasado por el taller a lo largo de los años. Elías se quedó hasta el final, hasta que la tierra cubrió el rústico ataúd de madera, hasta que el último sonido fue el del viento entre los árboles. Cuando regresó al taller, no lloró. En cambio, tomó el brazalete que había hecho y lo colocó sobre el mostrador, junto a las herramientas de Clara. Luego se sentó y empezó a trabajar. No hubo prisa. No había relojes que marcaran las horas perdidas.
Solo estaban el cuero, las manos y el tiempo, no como algo que medir, sino como algo que llenar. Y por primera vez en mucho tiempo, Ilaiche supo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar.